Buenos días, chicos, espero que se encuentren bien y vamos a ver ahora el tema de movimiento armónico simple. Pero antes de hablar acerca del movimiento armónico simple, hablemos de algunos conceptos que son muy importantes conocerlos, como por ejemplo el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio es aquel movimiento de va y ven. O sea, ¿qué quiere decir? Es aquel movimiento en el cual el cuerpo vuelve a su posición original siempre. Entonces diremos nosotros, es aquel movimiento donde el cuerpo retorna a su posición original. Bueno, muy bien. Conocido como movimiento de baile. Entonces, como por ejemplo en este movimiento pendular que puede ser de un reloj de péndulo, observamos nosotros cómo la esferita, que es abandonada en esta posición, se mueve, llega hasta esta posición y retorna siempre a su posición inicial. ¿Te das cuenta? Entonces, ese movimiento siempre va a ser repetitivo. A ese movimiento se le conoce como movimiento oscilatorio. O sea, siempre va a retornar a la misma posición de la cual se soltó. Muy bien. Entonces espero nosotros que hayamos entendido acerca de lo que vendría a ser un movimiento oscilatorio. Ahora veamos otro detalle, el movimiento periódico. ¿Qué cosa es el movimiento periódico? Bueno, el movimiento periódico, como el caso de la Tierra, que se puede mover alrededor del Sol, es aquel movimiento en el cual se realiza en tiempos iguales. O sea, por ejemplo, si la Tierra da una vuelta, por ejemplo, en 365 días con 6 horas, la siguiente vuelta lo hará en el mismo tiempo. ¿Te das cuenta? O sea, se repite el mismo movimiento, pero en tiempos iguales. A eso le llamamos movimiento periódico. Muy bien, entonces le decimos, es aquel movimiento que se repite siempre, que se va a repetir siempre en tiempos iguales, ¿no? Bueno, que se va a repetir entonces en tiempos iguales. Perfecto, tal y como lo estás observando, ¿no? Como ya te había mostrado el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Claro, entonces, ya habiendo comprendido lo que es el movimiento oscilatorio o el movimiento periódico, entonces ahora sí ya podemos hablar nosotros acerca de lo que viene a ser el movimiento armónico simple. Veamos nosotros entonces esta parte que es muy importante. Hacer el movimiento armónico simple, entonces diremos, es aquel movimiento que es oscilatorio y periódico a la vez. Ahí va. Entonces diremos, es un movimiento oscilatorio y periódico a la vez. Muy bien, perfecto. Este movimiento armónico simple se va a realizar en forma rectilínea, en la cual conjunto de cuerpo, masa con un resorte va a estar trasladándose perpetuamente. Si no existe fricción, el movimiento siempre va a ser indefinido, o sea, por siempre.
tal y como lo puedes ver. Bueno, a partir de ello, por ejemplo, mira, imagínate, tengo yo un cuerpo con un resorte, el cual está en reposo. Entonces lo que voy a hacer yo, bueno, en primer lugar, lo que haría yo es agarrar este sistema y procederlo a mover. O sea, voy a jalar esto de acá, como te das cuenta. Muy bien. Entonces, una vez que hacemos eso, nosotros jalamos el cuerpo, lo que va a suceder es que le vamos a dar una deformación al resorte. Pero como el resorte tiene una fuerza de compensación, o sea, de recuperación, llamada fuerza recuperadora, entonces lo que va a hacer es jalar. Una vez que yo lo abandono, va a jalar al cuerpo y lo va a regresar a su posición original. Pero como al traerlo a la posición original sigue teniendo una cierta velocidad, entonces esa misma hará que se comprima el resorte hasta llegar a esta posición. Y luego la misma compresión empujará al resorte y hará que vuelva a esta posición. Y así sucesivamente. ¿Te das cuenta, sí o no? O sea, hará un movimiento de vaivén. Y eso lo hará en tiempos iguales. Es por eso que es oscilatorio y periódico a la vez. ¿Te das cuenta? Ah, ya, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a decir nosotros. En esta posición que yo deformé, dije que la velocidad era igual a 0. Claro, lógicamente, ¿no? Entonces, una vez que volvió a la posición en la cual no estaba deformado, observa acá, por ejemplo, es la posición donde no estaba deformado el cuerpo, es una posición como estaba al inicio. A esta posición se le conoce como la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces así llamamos esta posición de equilibrio. Luego va a llegar a los extremos en los cuales se va a deformar como máximo, tanto como estiramiento como compresión. Muy bien. Entonces, en esos extremos, cuando se deforme como máximo, la distancia de la posición de equilibrio, o sea, sin deformación, hasta la deformación extrema, se le conoce como el nombre de amplitud. A esto también se le denominará entonces amplitud. Entonces, en ambos casos nosotros observamos amplitudes, ¿no? O sea, nosotros estamos observando acá en este caso amplitudes. Diremos acá amplitud y acá amplitud. Como es una amplitud la que está acá de estiramiento, le voy a poner más. Y como acá es una amplitud de compresión, le voy a poner menos. Esto por convención nada más. Estiramiento, amplitud positiva, compresión, amplitud negativa. ¿Te das cuenta, sí o no? Entonces así va a ser esto de acá, lo que tú estás observando. Y siempre en los extremos de su amplitud, siempre la velocidad será 0. Acá también. La velocidad será 0. Entonces, así es como nosotros podemos comprender a este movimiento, tal y como lo puedes observar y tal y como lo puedes imaginar. Siempre. Velocidad 0 aquí, velocidad 0 aquí. Extremos donde se va a determinar la amplitud. Le llamamos movimiento armónico debido a que la representación de las ecuaciones, que vamos a verlo más adelante, está dada en función a razones o funciones seno y coseno, en las cuales los matemáticos lo llaman como funciones armónicas, y se denomina simple porque es el movimiento más simple que hay, ya que hay otros movimientos a los cuales se le llaman amortiguados, forzados. Entonces, a diferencia de esos otros, este de acá es mucho más sencillo de poder comprender. Por eso le llamaremos así, movimiento armónico simple, tal y como lo puedes verificar. Entonces, como te vuelvo a recalcar, ¿no? Nosotros vamos a estudiar este movimiento con bastante afán y espero que lo puedas comprender muy fácilmente. Tú ya sabes muy bien que es necesaria tu comprensión para que no haya problema alguno.